Jorge, en el contexto político-económico que vive la Argentina, siempre hay una confluencia que tiene que ver con algunos aspectos característicos y que debieran trascender gestiones, que tiene que ver con los jubilados, ¿no? Las jubilaciones. Se hablaba hace algunas semanas del impacto que podía tener la nueva fórmula que había propuesto el gobierno para ajustar haberes. Bueno, y el otro dato también es que en febrero la jubilación mínima va a ser más baja que en la crisis de 2002. Algunos aspectos que nos parece muy interesante tratar con un especialista, con un abogado previsional que es Aníbal Paz, a quien saludamos. Aníbal, saludarte y agradecerte por el tiempo y la predisposición. Muy buenos días. Buen día, Ezequiel, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué hacemos, no, con esta situación de los jubilados? Alta inflación, un contexto muy complejo, con haberes que ya no alcanzaban. ¿Cuál es el contexto que se plantea para los jubilados con esta ley que finalmente no se trató y con la movilidad jubilatoria implementada en la Argentina ya hace un tiempo? ¿Cuál es el panorama, Aníbal? Bien, el panorama la verdad que es lamentable y no traigo buenas noticias, no soy portador de buenas noticias. La fórmula tal y como está, que es la que va a continuar al menos por el mes de marzo, lo único que va a confluir es eh, en un nuevo recorte de los jubilados, en un nuevo achatamiento de la pirámide de las jubilaciones, y esto tiene que ver con el diseño de la fórmula actual de jubilaciones que data de marzo de 2021. El diseño está basado en la recaudación de ANSES, en el índice de salarios y demás, que por supuesto viene muy detrás de la inflación. Por lo tanto, ahí es donde tenemos este gran problema. Testimonio de lo mal que está la fórmula es la necesidad que ha tenido el Estado en los últimos 16 o 17 meses de otorgar un bono de complemento o un bono de refuerzo a las jubilaciones mínimas para tratar de mejorar un poquito la jubilación de lo que menos tienen. El problema es que hay un tratamiento desigual para el resto de los jubilados. Normalmente los jubilados que tienen las mínimas, en algunos casos se han jubilado por moratorias, no tienen todos los aportes completos, y entonces eso deja entrever qué pasa con el resto de los jubilados, aquellos que sí han aportado 30 años y tienen jubilaciones por encima de la mínima. Claro. Bueno, en estos casos los aumentos han sido pésimos. En la variación interanual de lo que es las jubilaciones comunes sin bonos ha sido de 110% contra una inflación de 254%. Claro. Entonces ahí vemos un evidente deterioro. Aníbal, en los últimos, digo, para hacer un contexto político-económico de los últimos 15, 20 años, ¿en qué momento se empezó a corregir y había como alguna posibilidad de ver alguna esperanza, ¿no?, en esta fórmula de movilidad? ¿Y qué pasó en el camino? Bueno, a ver, la verdad que ha sido una sucesión de descalabros. No ha habido en ningún momento buena noticia para los jubilados. Pensemos, arranquemos este siglo, vos me pones un parámetro de tiempo, veamos Sí. los últimos 20 años, ¿qué ha pasado? Entre 2004 y 2009 no había fórmula de movilidad jubilatoria, solamente se dieron movilidades por decreto, entre el año 2005, 2004 y 2009. Esas movilidades por decreto fueron discrecionales y se dieron solamente las mínimas, eso provocó achatamiento de las jubilaciones y eso generó el famoso fallo Badaro y toda la litigiosidad Claro. que siguió. Esa movilidad por decreto la empleó nuevamente Alberto Fernández en su periodo del año 2020, que generó el mismo problema. Y es la misma idea que tiene el presidente Milei para hacer ahora en lo sucesivo, que es la idea que se abortó. A partir del año 2009 surge la ley de movilidad 26417. Esa fórmula, que en su diseño estaba bien, pero se había omitido recomponer las jubilaciones previo a su actualización. Por lo tanto, las variables de referencia, haber mínimo, haber máximo, PBU, ya nacen confiscadas. Tenemos fallos que dicen eso. Luego, en el marzo de 2018, se aplica una nueva fórmula en movilidad. La fórmula está bien diseñada, pero para aplicarse a futuro. El tema es que se aplicó omitiendo un semestre que ya estaba devengado, por lo tanto se produjo un ahorro fiscal en detrimento de los jubilados. La fórmula esa, que luego se suspendió y vino Alberto Fernández y la aplicó por decreto, hoy, con el diario del lunes, es mejor que la fórmula que actualmente tenemos. ¿Por qué? Porque recoge la pauta de inflación. El tema es que en su momento se aplicó de manera tal de generar un ajuste. Año 2020, volvemos a lo que había pasado en 2004, Claro. movilidad por decreto, discrecional, achatamiento. Y año 2021, nuevamente una fórmula que en su diseño podría estar bien, pero nuevamente omite un trimestre de actualización. Y hoy, con la alta inflación que tenemos, esa fórmula queda totalmente fuera de contexto. Por lo tanto, en los últimos 20 años no ha habido ninguna noticia buena para los jubilados en materia de actualización y jubilaciones. ¿Cuál debiera ser el camino, Aníbal, que con un consenso
bueno, de fuerzas políticas, debiera iniciarse, ¿no? Para tratar de comenzar un periodo de corrección y una devolución histórica a una caja, ¿no? Como la es la de los jubilados. ¿Cuál debiera ser el camino a tu criterio para empezar a transitar de una vez por todas? A ver, si tuviéramos la receta, claramente sería milagroso. ¿Por Pero qué? digo, Porque lo ¿cómo que nos hacen otros encontramos aquí, países de la región, digo, por ejemplo? A ver, es muy difícil comparar contextos socioeconómicos y economías Claro. diferentes, ¿no? Pero siendo lo nuestro, vos dijiste una palabra clave, que es el consenso, un consenso que nosotros no tenemos en nuestro país. Es imposible sancionar cualquier tipo de norma, no solo ahora por esto que estamos viendo, pero recordemos el año anterior no tenía un presupuesto, el Congreso no se reúne, bueno, no es de ahora, de esto último que está pasando con el mega DNU, la ley ómnibus. Esto viene desde hace rato, tenemos una grieta que ha sido una Sí. catástrofe social y política que nos ha impedido avanzar en todo sentido, pero lo estamos viendo ahora que también sucede un poco lo mismo. Entonces, lo primero es el consenso. Segundo, claramente una fórmula, la fórmula de movilidad. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la movilidad jubilatoria? Es que se le permita al jubilado mantener a lo largo del tiempo el poder adquisitivo de Claro. su jubilación. El poder adquisitivo al que ha llegado una vez que se ha jubilado luego de una larga carrera de trabajo. Entonces, si todas las fórmulas conllevan digamos, un deterioro del poder de compra, esa fórmula resulta ser inconstitucional. Entonces, lo primero que habría que hacer es recomponer a un valor histórico, habrá que fijar cuál es el mejor momento de los últimos 20 o 30 años para recomponer a ese momento y a partir de allí buscar la forma de que se mantenga a lo largo del tiempo ese poder adquisitivo, que no lo deteriore cada gobierno que viene, que borra con el codo lo que hizo con la mano el gobierno previo y arma el costado azul del cubo de Rubik, pero desarma el lado amarillo. Y el que viene arma el rojo y desarma el verde. Aquí estamos hablando de un problema que tiene muchas aristas, muchas caras, como ese cubo de Rubik, y hay que armarlas a todas. No sirve armar una cara y desarmar las otras. El problema de la manta core. Aníbal, en tu expertise de hace muchos años en esta actividad previsional, tenés cara a cara a los jubilados, ¿no? ¿Cuál es la principal preocupación que podés bueno, interpretar en los diálogos que tenés continuamente con ellos? Bueno, la principal preocupación es que no llegan a fin de mes, la principal preocupación es que quieren hacer lo que sea necesario para litigar al respecto de un reajuste, una recomposición de haberes. La principal preocupación es lo que yo mencionaba hace un rato. Una vez que uno se jubila se acaban las banderas políticas. Acá nadie defiende la fórmula de tal o la fórmula de cual. Acá son todas las fórmulas son lo mismo, porque para el jubilado conducen a todos al mismo resultado. Entonces se acabó la ideología en el momento que una persona se jubila y es donde se empieza a ver un poco la realidad. Un poco la realidad que tratamos nosotros de explicar en contextos como estos, que muchas veces se distorsiona de acuerdo a la tribuna a la que uno acude a informarse, ¿no es cierto? Los medios a veces en 2, 3, 4 minutos no tienen tiempo de dar estos temas con la profundidad que se requiere, y entonces lo que queda son por ahí consignas que están teñidas de la política de turno y siempre llevan a desinformación. Entonces lo que nosotros vemos es eso, preocupación cada día mayor, la necesidad de recomponer los haberes y dejar de lado todo tipo de ideología para ir hacia la justicia y reclamar lo que le corresponde. Claro, porque se ha recurrido continuamente al tema de los bonos, ¿no? Parches, fundamentalmente, y no se trabaja en el fondo de la cuestión. Sí, claro, los bonos primeros, como dije hace un rato, son un testimonio de todo lo mal que está la situación de los jubilados. Si no, no habría necesidad de entregar bonos en primer término. Y segundo, también desnuda la desigualdad del sistema, porque los bonos se otorgan solamente a algunos, no a todos. A ver, para que tengamos una referencia de lo grave que es esta situación, desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024 ha habido bonos consecutivos que se otorgan solo a las jubilaciones mínimas y a aquellas que son un poquito más grandes, un poquito superiores a las mínimas, hasta equiparar cierta suma. En ese periodo, los que recibieron bonos tuvieron una actualización de 328%. Los que no recibieron bonos tuvieron una actualización de 181%. Estamos hablando en 16 meses, 18 meses. No es anual, sino un poco más. Entonces, tenemos casi 150 puntos de diferencia entre aquel que recibió y aquel que no lo recibió. Eso es una injusticia propiciada por el Estado, porque una cuestión es un bono de emergencia por única vez o por un periodo limitado. Ahora, este análisis que yo te acabo de hacer lo podemos estirar hacia atrás, porque los bonos comenzaron si no me equivoco, marzo de 2019. En aquel momento, hasta 2022, fueron bonos discontinuos.
un mes sí, 2 o 3 meses no, después 2 meses consecutivos. Hay varios meses. Si nosotros hacemos ese análisis desde 2019 hasta hoy con todos los bonos, la conclusión a la que yo arribé recién se agrava. Aníbal, la última. En función, bueno, a este paquete fiscal que se cayó, que se iba a tratar ya hace algunas semanas por parte del gobierno del presidente Milei, imagino que habrá la posibilidad de rever un montón de cuestiones. ¿Qué imaginas para este periodo de gobierno en cuanto a los jubilados? ¿Qué percepción tenés en cuanto al tratamiento de estas cuestiones? La verdad es que soy bastante escéptico porque, a ver, yo creo que la lógica del gobierno, ¿qué es lo que pretendía hacer? Dar movilidad por decreto. Eso en sí mismo no está mal, el tema está cuál es el límite, porque si no eso deviene arbitrario o deviene discrecional. Ahora, tal como tenemos una fórmula, era posible que el gobierno diera una movilidad por decreto superior a la fórmula actual, aunque inferior a la inflación. Por lo tanto, se mermaría un poco la pérdida. No es la solución, pero sería un paliativo. Pero al no haber esta ley, va a continuar esta fórmula. ¿Se insistirá con un nuevo planteo por decreto? Probablemente, pero ahora tratado de manera independiente. Ya sabemos lo que pasó cada vez que se modificó la fórmula jubilatoria. Lo que vamos a ver es un nuevo escenario de hipocresía política también, porque se cambian las camisetas, Claro. los que antes criticaban ahora aplauden y viceversa, porque todos los sectores de la grieta en algún momento apoyaron en la determinada fórmula o apoyaron decretos y ahora se cambian los roles. Y por lo tanto nos vamos a encontrar en una discusión empantanada que va a acabar muy probablemente en otro achatamiento, en otro ajuste fiscal con otro nombre. Doctor Aníbal Paz, abogado previsional, gracias por el tiempo y por la predisposición. Buena semana, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitar. Saludos.